Isaac Newton, científico y alquimista, autor de descubrimientos fundamentales de la ciencia occidental, entre ellos la ley de la gravedad. Newton realizó también extraños experimentos alquímicos, oscuras especulaciones teológicas. El 20 de marzo de 1727 del calendario juliano, 31 de marzo en el calendario gregoriano, entonces en vigor en Inglaterra, murió Sir Isaac Newton, quien días más tarde fue enterrado en la abadía de Westminster, en un funeral donde se dio cita prácticamente toda la intelectualidad de Gran Bretaña y buena parte de la aristocracia. Se rendió homenaje a un hombre de ciencia, a un matemático, a un filósofo natural y al primer científico nombrado caballero por la reina en la historia de aquel país. A su muerte ocupaba presidentes de la Royal Society, era miembro de la Comisión de Longitud y su influencia fluía por todos los canales de la cultura británica, y a un asistente en el funeral procedente de Francia y de sobrenombre Voltaire, le sorprendió que la sociedad británica honrara la figura de un sabio. Isaac Newton murió octogenario, y con la fama de poseer una mente con una capacidad extraordinaria para dominar las ciencias más difíciles, las matemáticas y el cálculo, la mecánica de los cuerpos celestes y el comportamiento de la luz. De hecho, sus contemporáneos lo admiraron tanto que no pudieron contener sus exageraciones en el mausoleo de Newton, situado en la abadía de Westminster. Se asegura que estaba dotado de una fuerza mental casi divina. Pero todavía más rotundo era el epitafio que propuso el poeta Alexander Pope. La naturaleza y sus leyes permanecían ocultas en la noche, dijo. Hágase Newton, y todo fue luz. Su influencia posterior aumentó su fama gigantesca hasta convertirlo en el modelo de científico por excelencia. Un niño amargado. El hombre que murió siendo considerado el sabio universal nació en 1643 en el seno de una familia puritana inglesa. Su infancia no fue feliz. Su padre murió antes de su nacimiento a los 3 años y su madre lo dejó con su abuela para casarse con un clérigo anglicano. Aunque cuando el niño contaba con 11 años su madre enviudó de nuevo y volvió con él. No es extraño que el joven Isaac se criara como un niño tímido e introvertido. A los 12 años fue a una escuela local donde al parecer prefería jugar con las niñas, para las que fabricaba ingenios a modo de juguetes. Un anticipo de la destreza que mostraría más tarde para construir artilugios tan complejos como un telescopio de refracción. Al mismo tiempo, el niño tímido era capaz de pelear con los chicos mayores de su colegio, agarrarlo por las orejas y estamparle su cara contra el lado de la iglesia. Sin duda, fue en esos años cuando se forjó el carácter reservado, en cierta medida paranoico, hipersensible y vengativo de Newton, que mostraría toda su vida. A los 19 años, Newton llegó a la Universidad de Cambridge e ingresó en el Trinity College, la principal residencia para estudiantes y profesores. A lo largo de sus años de estudiante en esa universidad adquirió una enorme competencia en el dominio de las matemáticas de su época, que le llevaría más tarde a la realización de la contribución fundamental como el desarrollo del cálculo infinitesimal, el paralelo al filósofo alemán Gottfried Leibniz, con quien mantendría una sonada polémica. Newton se formó bajo la tutela de Isaac Barrow, a quien una vez completados sus estudios sucedería en su cátedra de matemáticas, que ejerció desde 1669 hasta 1696, la cátedra lucasiana, como se le conoce la referencia a su fundador, Henry Lucas. Siempre ha estado ocupado por científicos influyentes y poderosos, incluso en tiempos recientes, el físico Stephen Hawking. La forja de un genio.
Newton se formó en los años en que triunfaba en toda Europa la revolución científica, ligada a autores como Kepler, Galileo, Descartes, Borelli, Hobbes, Gassendi, Hooke y Wolff, cuyas obras estudió con atención. Newton comenzó siendo un seguidor de Descartes, como lo era todo aquel que se hubiera interesado en la renovación de la filosofía natural y mecánica, que lo era. En particular, el poder de la matemática de Descartes fascinó a los científicos de esa misma generación, también a Newton. Pero a diferencia de otros, Newton tuvo un pensamiento propio y no se dejó arrastrar ni siquiera por una filosofía tan atractiva como la de Descartes, y así, ya en la década de 1660, criticó en sus escritos la concepción cartesiana del movimiento y desarrolló una teoría alternativa sobre la naturaleza de la luz y los colores. En 1672, Newton ingresó al Royal Society, una institución fundada en Londres en 1960, que reunía a los principales científicos ingleses, y ese mismo año presentó ante sus miembros una memoria titulada Nueva Teoría de la Luz y los Colores, en la que explicaba la relación entre la luz blanca solar y los colores del arco iris. Estudiosos anteriores como Descartes y Huygens creían que la luz propiamente dicha era la luz blanca, la cual estaba formada por partículas que se difundían en ondas. Los colores, por su parte, se consideraban propiedades de la superficie del material sobre la que se incidía la luz. Sin embargo, Newton, a través de la serie de experimentos realizados con prismas, llegó a la conclusión de que los colores eran propiedades de la luz y que la luz blanca no era sino la combinación de los rayos de luz de diversos colores. La luz no era, pues, el resultado de la vibración de ningún éter material, sino una sustancia con propiedades. Estas ideas no gustaron a Robert Hooke, un influyente miembro del Royal Society, que había dedicado todos sus esfuerzos al desarrollo de la tesis de Descartes y Huygens. Su dura crítica a la memoria presentada por Newton fraguó entre ellos una enemistad que duraría décadas. Newton no perdonó a Hooke, se refugió en Cambridge, cortó sus relaciones con la Royal Society y solo regresó finalmente a ella como presidente el año de la muerte del detestado Hooke, en 1703. Rencoroso e implacable, Newton se apresuró a borrar todas las huellas del trabajo de Hooke en el Royal Society, incluidos sus retratos. En 1704 publicó su Óptica, escrita en inglés, y recogía su interpretación corpuscular de la luz, un triunfo sobre los cartesianos ingleses de la época. La gravedad universal. Newton aplicó con éxito las matemáticas a los problemas de la mecánica, en particular a todo lo referente al movimiento de los planetas del sistema solar. Desde Copérnico se sabía que todos los planetas, incluida la Tierra, giraban en torno al Sol, y desde entonces se había acumulado una gran masa de observaciones sobre la mecánica celeste, pero enseguida se viendo fenómenos sin explicar. Uno de ellos era el movimiento curvilíneo de los planetas en torno al Sol, o el problema más generado en los movimientos circulares. Por una parte, los trabajos de Kepler, que nadie ponía en duda, probaban que los planetas giraban en torno al Sol, describiendo no órbitas circulares sino elipses, y ello a una velocidad auroral constante, esto es, barriendo sobre la misma superficie en una misma unidad de tiempo. Pero ¿cómo eran solicitados, atraídos por el Sol, para poder realizar esa trayectoria? Descartes había formulado la hipótesis de que todo el espacio del universo estaba lleno de una infinidad de corpúsculos, y que el Sol generaba torbellinos de materia que arrastraban a los planetas y los llevaba a describir esas órbitas elípticas, pero parecía difícil demostrar esa imagen intuitiva mediante un cálculo matemático. En sus días en Cambridge, Newton dio con la solución al problema. Imaginó que una fuerza unida al Sol, con cada uno de los planetas, que esa fuerza tiraba de ellos de forma que obligaba a girar describiendo órbitas. Dicho así, era solo una imagen, pero a diferencia de la propuesta cartesiana, Newton aportó una demostración cuantitativa de la fuerza en acción. En efecto, la célebre ley de la gravedad de Newton.
establecida que la fuerza de la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De este modo, mediante el cálculo geométrico, Newton pudo demostrar que el resultado de esta acción era una trayectoria elíptica. Las mieles del éxito. Cuando Newton hizo pública su teoría, toda la sociedad ilustrada británica se sintió interesada por su trabajo. El astrónomo y viajero Edmund Halley se había trasladado a Cambridge en verano de 1684 para conocer los cálculos de Newton, y a partir de entonces surgió entre ellos dos cierta amistad. En 1686, Halley convenció a Newton de que debía publicar su convenio de mecánica, pese a que éste temía las críticas, incluso llegó a pensar en destruirlo. Finalmente, en 1687 se publicó el tratado de nombre Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, conocido habitualmente por la primera palabra latina de su título, Principia. El idioma en el que estaba escrito, el latín, indicaba al público al que se dirigía: expertos en matemáticas y en mecánica, astrónomos, filósofos y universitarios. Si la óptica le había dado amarguras a Newton, la mecánica le resarciría con creces. Su interpretación gravitatoria permitía explicar a todos los fenómenos físicos del universo en virtud de una fuerza que concibió como universal. Las manzanas caen por la misma causa que se mueven los planetas o regresan los cometas. Algunos objetos que en teoría de la gravitación suponía una acción distinta entre los cuerpos, algo que repugnaba a la razón. El propio Newton reconoció que una acción a distancia de ese tipo es una absurda tan grande que no creo que pueda caer jamás en ningún hombre que tenga facultad y pensamiento de alguna competencia en asunto filosófico. Y decía estar convencido de que la gravedad debía ser causada por un agente, aunque no sabía ni cuál, ni si sería material o inmaterial. En realidad, los escrupulosos filosóficos carecían de importancia frente al éxito que tuvo el sistema de Newton para calcular y predecir el curso de cualquier tipo de cuerpo celeste, desde la Tierra, la Luna y hasta los cometas. Por ejemplo, Halley, apoyándose en los cálculos de Newton y la observación previas, predijo que el cometa avisado en 1682, o llamado cometa Halley, regresaría en torno al año 1758. Como así ocurrió, tras la cual la publicación de Principia, Newton disfrutó de las mieles del éxito. En 1689 fue elegido diputado por el Parlamento de Inglaterra, aunque parecía que no se mostró muy activo en la labor política. Se cuenta que su única intervención fue para pedir a Neuer que cerrara una ventana que dejaba pasar una corriente de aire. En 1696 abandonó Cambridge y se trasladó a Londres para asumir la dirección de la Casa de la Moneda, la institución encargada de acuñar la moneda del reino. En 1703 fue elegido presidente de la Royal Society y su influencia se acrecentó hasta llegar a la categoría de personaje público. Mantuvo el control sobre lo que ocurría en Cambridge e incluso en Oxford, y su mecánica comenzó a estudiarse en esas universidades. Sus teorías se difundieron por toda Europa a través de libros de divulgación como la de los discípulos de Sagitters o el holandés Gravesayde. Y tras su muerte, su fama no hizo sino acrecentarse en toda la Europa ilustrada. Alquimista y teólogo. Dada la inmensa reputación que gozó Newton como padre de la ciencia moderna, se comprende la sorpresa que causó el descubrimiento en la década de 1930 a una de su enorme cantidad de manuscritos suyos dedicados a asuntos en apariencia tan poco científicos como la alquimia, la cábala, la teología natural y la interpretación de textos bíblicos.
El mismo hombre que desarrolló el cálculo infinitesimal y estudiaba las leyes de la mecánica se dedicó en cuerpo y alma a realizar experimentos alquímicos con sustancias misteriosas a las que dio nombres tan pintorescos como el león verde, o bien con nombres de planetas como Júpiter y Saturno. El economista John Maynard Keynes, que adquirió buena parte de estos manuscritos en 1936, escribía al respecto: Newton no fue el iniciador de la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último babilonio y sumerio, la última gran mente que miró al mundo de lo visible y de lo intelecto con idénticos ojos que aquellos que iniciaron la edificación de nuestra herencia intelectual hace 10.000 años. ¿Por qué le llamó mago? Porque miró al universo y todo lo que hay en él como si fuera un enigma, un secreto que puede ser leído aplicado al pensamiento puro, a ciertas evidencias, ciertas claves místicas sobre el mundo que Dios ha dejado a la vista para la casa del tesoro de cierto tipo de filósofos de la hermandad esotérica. Él creía que esas claves podían hallarse en parte de las evidencias de los cielos y en la constitución de los elementos. Eso favoreció que se tuviera la falsa impresión de que era un filósofo natural, experimental. Sin embargo, cabe señalar que el interés por la alquimia era muy corriente entre los científicos del siglo XVII, que deseaban investigar la naturaleza de la materia. Por ejemplo, Robert Bowley, gran precursor de la química moderna y colega de Newton en la Royal Society, fue también un alquimista impenitente. No menos sorprendente resulta la cantidad de tiempo y energía que Newton dedicó a los estudios sobre la religión y la teología. El genial matemático escribió miles de páginas en las que estudiaba las profecías bíblicas, la cronología de los reinos judíos o la estructura del templo de Salomón. Una vez se atrevió incluso a calcular la fecha de la segunda venida de Cristo, que situó en el año 2060. Asimismo, estudió a fondo la Biblia para demostrar que en el texto original no había referencia a la Trinidad, un dogma cristiano que consideraba falso, pues en determinado momento llegó a la convicción de que solo Dios Padre tenía naturaleza divina, y no Jesucristo ni el Espíritu Santo. En realidad, el interés de Newton por la teología no puede separarse enteramente del sistema científico en el que se propuso la existencia de un Dios que fijaba las leyes inamovibles del mundo físico. Por eso no debe sorprender la respuesta a la paradoja de las estrellas fijas, cuando se le preguntó ¿por qué todos los cuerpos materiales se atraen, pero las estrellas parecen estar fijas en el cielo, a pesar de ser cuerpos materiales? Su respuesta fue teológica. Dios las mantiene en su sitio como un gigantesco Atlante.